Hola niños, bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Un día, mientras Jesús y sus discípulos compartían una comida, Jesús les dijo: Yo debo irme, debo partir con mi Padre. No se pongan tristes, a ustedes les conviene que yo me vaya. Esperen en Jerusalén, porque hay un regalo increíble para ustedes. ¿Qué regalo, Jesús? Dinos, ¿qué es? Niños, Jesús tenía que ir a reunirse con su Padre. Ascendió al cielo en una nube que tenía forma de carro. Los discípulos estaban asombrados y de repente 2 ángeles aparecieron. ¿Por qué miran al cielo? Jesús regresará de la misma manera en que se fue. Después de ver a Jesús ascender al cielo con el Padre, los discípulos emprendieron camino a Jerusalén, tal y como Jesús les había dicho. Vamos, hermanos, al lugar donde siempre orábamos con Jesús. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, sus seguidores cercanos dedicaron sus vidas a la oración. Y un día, mientras estaban orando, ¿Qué es lo que suena? Parece un ruido como de un terremoto. ¿Qué está pasando? un viento poderoso del cielo llenó de repente toda la casa. Mientras intentaban darse cuenta de qué pasaba, unas llamas gigantes de fuego se posaron sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Gracias, Jesús. Este era el regalo que nos habías prometido, que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros. Jerusalén estaba llena de personas que venían de muchas partes, porque era la fiesta de Pentecostés y estaban viendo lo que sucedía. ¿Qué les pasa a estos? ¿Están hablando nuestros idiomas? La gente estaba aturdida y empezaron a reunirse alrededor de la casa donde estaban los discípulos. Y otras personas pensaban que ellos estaban borrachos. Al escucharlos en sus idiomas se preguntaban qué quería decir esto. Entonces Pedro les dijo: Todo lo que está sucediendo en este momento ya había sido prometido hace mucho tiempo en las Escrituras. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús murió, pero Él resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Todos ustedes tienen que saber con certeza que Él venció la muerte, que Él vive. La gente escuchó el mensaje de Pedro, el cual tocó y atravesó sus corazones. Llenos de dolor y arrepentimiento, preguntaron: ¿Pero qué podemos hacer para enmendar lo que hicimos? Debimos haber creído en Él desde el principio. Arrepiéntanse y crean en Jesús. Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que dio su vida por nosotros. Él nos ha dejado un regalo, el Espíritu Santo, el Consolador, nuestro abogado defensor. Él está con nosotros en cada instante, guiando nuestras vidas. Él es bueno, a pesar de nuestros errores, Él nos ama. Niños, tomemos este gran regalo, que es el Espíritu Santo. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Buenos días, querida familia. Estamos muy gozosos de poder conectarnos nuevamente con ustedes. Damos la bienvenida a esta que es tu casa, tu iglesia, Alianza con Dios. Y queremos recordarles que ya hemos abierto nuestras puertas para tener nuestro servicio presencial. Pero hoy vamos a estar con ustedes a través de este medio y bueno, vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este servicio, por esta adoración, por la palabra que tú tienes a través de nuestro pastor para nosotros. Y queremos
Padre Santo, pedirte que bendigas este tiempo que te queremos entregar en tus preciosas manos. Gracias, Señor, por este momento tan especial, por este servicio, y te damos gracias por todas y cada una de las personas que se están conectando para recibir esta bendición. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a disfrutar de la alabanza todos juntos. Acompáñenos. Eres todo lo que
sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga. De verdad que es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones que vamos a estar haciéndolas basadas en las bienaventuranzas. Y estas enseñanzas nos van a servir para poder trabajar con nuestros defectos de carácter.
Hay muchas áreas de nuestra vida que quisiéramos cambiar y que no sabemos cómo. Y en este tiempo vamos a estar trabajando sobre estas bienaventuranzas que nos van a dar una guía eficaz para poder lograr nuestra sanidad interior. Así pues que póngale mucha atención a esta prédica y no deje de estarnos viendo durante las próximas 8 prédicas que van a estar teniendo que ver con este mensaje. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por esta nueva serie que vamos a estar dando sobre las bienaventuranzas, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, para que durante todo este tiempo, Señor, podamos ir adelantando un proceso de sanidad interior cada uno de nosotros, comprendiendo, Padre Celestial, tu palabra, Señor, y la forma en que debemos aplicarla a cada una de las circunstancias de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, lo entregamos en tus manos y te suplicamos tu bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, querida familia, como ustedes saben, estamos iniciando una nueva serie de charlas y estas vamos a basar sobre las bienaventuranzas. Pero hemos encontrado que realmente el sermón de las bienaventuranzas es un sermón de sanidad interior completo. De tal manera que vamos a desmenuzarlo poquito a poco y vamos a estar viendo cómo podemos aplicarlo a nuestra vida para que podamos tener una vida abundante, como el Señor nos la ofrece. Cada uno de nosotros ha venido desarrollando en el transcurso de su vida una gran cantidad de defectos de carácter, de formas de reaccionar, de accionar, que de alguna manera no son exactamente dentro de la voluntad de Dios, pero que como nos han dado buen resultado, las hemos estado usando y seguimos usándolas. Y por eso el apóstol Pablo decía en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Bien, cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestros fracasos, tenemos nuestros lados oscuros de vida. Y hay cosas que quizás no podemos manejar muy bien, como el estrés, la economía, la dieta, las preocupaciones, los temores, las relaciones, el trabajo en exceso, a veces los malos hábitos, quizás los recuerdos dolorosos nos siguen afectando, algunas atracciones que no son de Dios. A veces el perfeccionismo nos esclaviza, las adicciones, el resentimiento, el remordimiento, pensamientos compulsivos, el enojo, la deshonestidad, el querer controlar todas las cosas. Y de alguna manera nos sentimos frustrados porque no podemos cambiar fácilmente cuando nosotros queremos hacerlo. Y vivimos lidiando con estos defectos de carácter día tras día. Y quisiéramos cambiar, honestamente, pero de alguna manera hay como una fuerza superior que nos impide hacerlo. Pero hoy vamos a entender los pasos para poder dejar esos defectos de carácter basados justamente en las bienaventuranzas. Recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, salíamos a comer a algún lugar los domingos después del culto y luego íbamos a jugar a algún centro recreativo para niños, ¿no? Y había algunos juegos electrónicos, otros más tradicionales, pero había un juego que consistía en golpear unos botones con un martillo muy fuerte, y cuando golpeábamos el botón salía un gusano, ¿verdad? Y golpeábamos uno y no dejábamos de golpear ese, y mientras golpeábamos ese ya salía otro, y después 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 otro, y era impresionante, nunca podíamos ganar, ¿verdad? Eso era algo frustrante, ¿no? Nunca podíamos ganar, porque cada vez que golpeaba uno y salían dos más, y se golpeaba esos dos, y salían otros cuatro, y volvían a salir por acá y por allá. Y esto me hace pensar un poco como si esto fuera una metáfora de lo que pasa en nuestras vidas con los problemas que de alguna manera estamos lidiando. Solucionamos un problema y ¿qué pasa? Llega otro.
Y cuando lo resuelves llegan otros 2 y después vuelven a aparecer otros más. Y esto también es verdad con relación al pecado. No solo con los problemas, sino con los pecados persistentes y también con las tentaciones. Cuando piensas que has vencido en una de tus debilidades, esta vuelve a surgir, ¿no? Porque como que hay una tendencia, hay una inercia de un espíritu inmundo que nos va persiguiendo a que sigamos cometiendo esos pecados de los cuales fuimos esclavos en algún tiempo. Puede ser que leamos libros de autoayuda que nos enseñarán a golpear más rápido posiblemente, pero la palabra de Dios no obra así. La palabra de Dios nos enseña a terminar el juego sin pecar y también nos enseña a desconectarlo para que la electricidad no lo alimente más. Y esos animalitos, esos gusanos ya no van a seguir saliendo. Y en este punto quiero hacer una breve confesión, o más bien, quisiera hacerles una serie de preguntas para ver cómo están ustedes con relación a ellas. Quizás no puedo enterarme de sus respuestas, pero las imagino. Y la primera pregunta es, ¿alguna vez has trasnochado cuando sabías que tenías que dormir? ¿Alguna vez te acostaste muy tarde y al otro día te dormiste en la iglesia? ¿O en el trabajo? ¿O frente al computador? ¿Alguna vez comiste o tomaste calorías extra sabiendo que no deberías ingerirlas? ¿O alguna vez te comprometiste a hacer algo que sabías que no podías cumplir? ¿Alguna vez sentiste que debías hacer gimnasia pero omitiste hacerlo? ¿Alguna vez fuiste egoísta y descortés cuando sabías que no debías hacerlo? ¿Alguna vez intentaste tomar el control de tu vida o de alguna circunstancia o el control de otra persona y descubriste que no podías? Bueno, si alguna de las respuestas es positiva, eres bienvenido a la raza humana. Así somos todos. Así que estás en la iglesia correcta y estás en la conferencia correcta. Incluso Pablo tuvo esta clase de luchas. El apóstol Pablo, el cristiano más piadoso después de Jesús, dijo lo que leímos en Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, porque hago lo que no quiero y lo que aborrezco, eso hago, ¿no? Y llega a la conclusión de que, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y con esto está diciendo que la ley es buena, porque la ley evidencia el pecado. He leído muchos comentaristas que intentan justificar este versículo diciendo que Pablo está hablando del tiempo en que no era cristiano, antes de que fuera salvo y se convirtiera en un creyente nacido de nuevo. O sea, antes de recibir a Cristo y al Espíritu Santo en su vida. Así actuaba en aquel entonces. Pero esto no es la verdad. El hecho es que Pablo está escribiendo esto en la mitad de la carta a los romanos. Y todos los verbos que usa están en tiempo presente indicativo, lo cual significa que estoy viviendo esto ahora. Estoy viviendo esto mientras escribo este preciso versículo. Y él estaba luchando con eso. Y hagamos un breve inventario. Quiero que tomes un lápiz y un papel y de alguna manera empieces a anotar alguna de estas situaciones que puedes estar viviendo. Porque si lo estás viviendo es porque necesitas sanidad interior, necesitas esta conferencia, necesitas trabajar en tu vida espiritual. Sufres de estrés, de temores, tienes exceso de trabajo, atracciones que no deberías tener hacia una persona o hacia alguna cosa, adicciones, remordimientos, dietas, preocupaciones, malos hábitos, enojos. ¿Alguna de esas cosas apareció en tu vida? ¿Acaso tienes tendencia a la deshonestidad? ¿Acaso sigue apareciendo esto en tu vida? ¿Necesitas controlar algo o a alguien? ¿Tienes problemas financieros? ¿No puedes pagar tus deudas y gastos? ¿Cómo están tus relaciones personales? ¿Tienes recuerdos dolorosos que vuelven todo el tiempo? ¿Lidias con el perfeccionismo? Si no está perfecto, no estás contento.
¿Guardas resentimiento en tu corazón o pensamientos compulsivos? Bien, si tú has notado alguna de estas cosas, esto va a ser muy importante para ti, lo que vamos a estar enseñando en este día. De tal manera que es el lugar perfecto para crecer. Y si piensas que eres perfecto, deberías buscar otra iglesia. Pero no te hagas parte de ella, porque en ese preciso instante, esa iglesia dejará de ser perfecta. ¿Cuál es la causa de todos los problemas? La causa arraigada siempre es la misma. Todos los problemas en tu vida tienen una misma causa. Y es que estamos tratando de controlar el mundo. Estamos tratando de ocupar el lugar de Dios. Y si actúo como si yo fuera Dios, tomo mis propias decisiones en vez de hacer lo que Dios me dice que haga, y como consecuencia ocasiono todos los problemas de mi vida. Pretender ser Dios es la más vieja de las tentaciones. Arranca con Adán y Eva en el huerto del Edén. Allí Adán fue tentado a comer del fruto del árbol que Dios había prohibido que comieran. Y le dijo a la serpiente, si comes de este árbol, o del fruto de este árbol, serás como Dios. O sea, esa fue la principal tentación. Queremos ser siempre como Dios. Lo cierto del caso es que cuando Satanás tienta a Eva y le dice, serás como Dios, eso la motivó a ella muchísimo. Ella quiso ser igual a Dios. Y finalmente cayó en pecado. Satanás le dijo que si comiera de ese árbol sería como él. Porque nadie quiere ser igual que el diablo, ¿verdad? Pero si tú comes, tú mismo serás tu propio Dios. Y hoy existe una filosofía completamente edificada sobre este principio, el movimiento de la nueva era, que dice que si tú eres un Dios, eres divino, y ese Dios eres tú. Tú no eres Dios. Yo no soy Dios. Solamente hay un Dios verdadero. La nueva era es la mentira más vieja que existe. Tú no eres Dios. Yo no soy Dios. Si lo fueras, resolverías todos los problemas, pero no lo eres y nunca lo serás. Así que la más vieja de nuestras tentaciones procede de Satanás y se origina en nuestro orgullo. En Ezequiel se enfatiza esto cuando se refiere al rey de Tiro. Dice, en la mitad de tu arrogancia dijiste, yo soy un Dios. Pero tú no eres un Dios, aunque te creas que lo eres. Tú eres un simple mortal. ¿Cuándo piensas que eres más sabio que Dios? Cuando Dios te dice que hagas algo y no lo haces. Sé que Dios me ha dicho que no haga esto, pero lo haré de todas maneras porque yo tengo una mejor idea que Dios. Por lo tanto, me estoy sintiendo más sabio que Dios. Conozco mejor que Dios lo que me hará feliz, pensamos. Sé que Dios dice que no al sexo fuera del matrimonio, pero igualmente haré lo que yo quiero, ¿verdad? Sé que Dios dice que debo diezmar, pero finalmente yo haré lo que quiera. Voy a coger ese diezmo y se lo voy a dar a una amiguita muy querida que está pasando por ciertas necesidades. Cada vez que Dios dice que hagas algo y no lo haces, ¿qué estás haciendo? Realmente estás pecando. Y de alguna manera lo que estás diciendo es que tú sabes más que Dios. Y sabes más que Dios lo que te hace feliz. Y lo que estás buscando es tu felicidad. Y no estás buscando agradar a Dios. De tal manera que la raíz de todos los problemas, dice en la Biblia, es el orgullo. Y en Proverbios 29-23 dice que el orgulloso será humillado. Así que no conviene ser orgulloso. ¿Sabes cuál es el denominador común en todas las malas relaciones que has tenido? El denominador común de todas y cada una de tus relaciones eres tú. Es obvio. Todas las otras cosas son diferentes, pero tú eres el factor común. Tu peor enemigo eres tú mismo. Tú eres la causa de la mayoría de tus problemas. Hoy te ayudaremos a entender esto y te ayudaremos a comprender
que este es el problema que debes resolver primero. ¿Cómo se cura? La cura es que vamos a considerar durante las próximas 8 semanas estudiar sobre las bienaventuranzas de Jesús, que constituyen las primeras 8 declaraciones del más famoso de todos los sermones de Jesús, el Sermón del Monte. Jesús comienza el Sermón del Monte diciendo: voy a enseñarles 8 maneras de hallar la felicidad. Si haces esto, serás dichoso. Si haces esto, serás bendecido. Lo dice en 8 oportunidades y las llamamos las bienaventuranzas. Él comienza diciendo: quiero decirles cómo tener una vida bienaventurada. ¿Y qué significa bienaventurada? La mayoría de nosotros no reconocería una bienaventuranza porque chocáramos de frente contra ella. La palabra bienaventurado es una traducción de la palabra griega makarios, que es la forma poética del verbo makar, que significa ser feliz. Y esto es todo lo que quiere decir. Ser bienaventurado significa ser feliz. Eso es todo. Ser bienaventurado es disfrutar de la suprema felicidad. Es una manera poética de expresar felicidad. Así que Jesús comienza el Sermón del Monte, su mensaje más famoso, diciendo: quiero hablarles sobre las 8 más importantes maneras de ser feliz. La primera bienaventuranza es la primera decisión sanadora, que te permitirá abandonar tus malos hábitos para sanar tus heridas y tus complejos. La primera bienaventuranza está en Mateo 5:3, que dice: Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Esto quiere decir que Dios bendice a los humildes. Una persona pobre de espíritu es una persona que es humilde delante de Dios. Y hemos hablado mucho acerca del reino. Y así que nos referimos a esto, al reino de Dios justamente. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, leíamos en alguna oportunidad. Y está diciendo que nadie entrará al cielo lleno de orgullo. Todo es por la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Esto es lo que quiero que estudiemos hoy. Felices los pobres de espíritu, bienaventurados los que son pobres de espíritu. De tal manera que no estamos hablando de pobreza material, estamos hablando de pobreza espiritual. Y la pobreza material no es una bendición, esto es una falsedad enorme que nos vendieron por muchos años en la iglesia tradicional, pero realmente la pobreza no es una bendición. Y aquí el Señor no está hablando de pobreza física, está hablando de la pobreza espiritual, de reconocer el pecado, de reconocer nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos, de que somos un caso perdido. Me gusta mucho una traducción de este versículo que dice: felices aquellos que reconocen que están espiritualmente incapacitados. Y de eso estamos hablando, de nuestra incapacidad espiritual. La primera declaración que usamos es que necesitamos reconocer nuestra condición y que necesitamos ayuda. Y esto es algo que definitivamente va a llamar la atención del Señor. Cuando vemos a una persona que está necesitada de ayuda, definitivamente debemos estar dispuestos a ayudarlo. Y el Señor aún más. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, cuando nosotros reconocemos que realmente no tenemos todo bajo control, cuando nosotros reconocemos que realmente no somos dioses, ni podemos tenerlo controlado todo, y que dependemos de nuestro Dios, ahí es cuando podemos ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, necesito tu ayuda. De tal manera que tenemos que desarrollar esa pobreza espiritual en nuestro ser interior. Y la Biblia nos enseña de 3 maneras para poderlo hacer. Primero, para ser pobre de espíritu tengo que humillarme y admitir que necesito ayuda. Tengo que enfrentar la verdad sobre mí. Tengo que dejar de vivir en la negación, porque muchas veces estamos negando las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Y por eso llamamos a esto la decisión de la realidad. Jesús dijo: la verdad os hará libres. De modo que tengo que enfrentar la realidad sobre mi persona.
Pero la verdad acerca de la verdad es lo que no nos gusta, porque a veces la verdad es muy cruda y nos duele y no podemos aceptar la verdad y entonces preferimos vivir en negación. Y a lo mejor no nos gusta la verdad sobre nosotros mismos, entonces preferimos ignorarlo. Claro, nos encanta la verdad sobre todos los demás y estamos ahí chismeando y diciendo, mire que fulanito de tal hizo esto y tal, y es esta persona, y hace esto de esta manera, etc. Y vivimos hablando de los demás, pero cuando se trata de nosotros mismos, realmente ni siquiera queremos reconocer nuestros propios errores. Pero te deleita saber sobre cualquier error de otra persona. Solamente que detestas escuchar la verdad sobre ti, no lo toleras, la evitas, la disfrazas. El problema es que te causa dolor. Y por eso prefieres vivir superficialmente. Pienso, me siento mucho más seguro si no tengo que enfrentar la verdad sobre mi persona. Y aunque la verdad me hace libre, primero hace que me sienta un miserable cuando me doy cuenta de todo lo que necesito cambiar en mi vida. Así que admito humildemente que necesito ayuda. Y esto es ser sincero y ser humilde. Ahora, la buena noticia es que tus malos hábitos, tus heridas, tus complejos pueden ser sanados. La mala noticia es que necesitas humildad. Y dice en la palabra de Dios que el Señor da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces, si no quieres bajar al nivel de la humildad, indudablemente vas a estar andando en tu prepotencia, en tu orgullo, y quizás el Señor te va a ayudar a bajar la cerviz a través del trato con tu vida. Así pues que es mucho mejor aprender por revelación que por humillación. Y tienes que humillarte y tragarte tu orgullo. Pero recuerda, Santiago dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si decides humillarte, vas a recibir gracia delante de Dios. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es el poder que necesitas para cambiar. Es el favor de Dios en tu vida. Es cuando tú recibes lo que necesitas, no lo que mereces. Porque cualquiera de nosotros merecería morir porque hemos ofendido a Dios. Pero por la gracia de Dios, el Señor nos perdona. Y esto realmente hace una transformación completa en nuestra vida porque nos habilita para ser nuevamente templos del Espíritu Santo. De tal manera que si vas a seguir esta serie de charlas, vas a notar que en las próximas semanas va a haber ciertos cambios radicales en tu vida, siempre y cuando hagas lo que tengas que hacer, según vayas aprendiendo en esta serie. Pero ocurrirá todo a base de nuestra fuerza de voluntad. ¿Creen ustedes que será así? Que nos hacemos el propósito de no volver a decir mentiras y no volvemos a decir mentiras nunca. Eso no va a suceder así. La fuerza de voluntad no funciona. O si no, yo pregunto, ¿cuántas dietas has empezado? ¿Cuántos planes de ejercicio físico has empezado? La fuerza de voluntad no da resultado porque nos cansamos. Y aparte de eso empezamos a argumentarnos nosotros mismos y nos renegociamos las condiciones y finalmente cedemos a nuestra carne. De tal manera que lo que necesitas es la gracia de Dios. Y la gracia es el poder que necesitas para cambiar. ¿Cómo consigues la gracia? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso quiere decir que si quieres el poder de Dios para cambiar, tienes que ser humilde. ¿Cómo funciona esto? Quiero ser bien específico. Hay algunos hechos acerca de ti mismo que necesitas admitir. Y estas cosas que debes admitir, lo debes hacer si quieres que Dios te bendiga. Y lo primero que tienes que reconocer es que has pecado. Di, yo soy un pecador. ¿Por qué? Porque es que vivimos en un planeta corrompido y caído, donde nada funciona perfectamente. El clima no es perfecto, la economía no funciona perfectamente, nuestras relaciones no funcionan perfectamente, nuestros matrimonios no son perfectos. Todo ha sido arruinado por causa del pecado.
¿Te has dado cuenta de que tu cuerpo no funciona perfectamente? Incluso tu ADN está corrompido. Dios nunca tuvo la intención de que hubiera deformidades en el mundo, que hubiera enfermedades físicas o emocionales o enfermedades mentales. Pero vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado. Todo está corrompido. No puedes pretender que dos personas imperfectas se casen y tengan un matrimonio perfecto. Eso no va a suceder. Será un matrimonio imperfecto porque la perfección nunca se deriva de la imperfección. La Biblia dice en Romanos 8:20, pues todo el mundo está confundido. Hay frustración, hay dolor, hay confusión. El mundo de hoy está lleno de confusión. La gente no sabe lo que debe ser, no sabe lo que debe hacer. Tenemos actitudes confusas, atracciones confusas, adicciones confusas, conceptos confusos. Con la ideología de género esto se está volviendo algo terrible. Ya los niños no saben si nacieron niños o nacieron niñas. Le están enseñando eso en los colegios. Ya el niño no sabe qué identidad tiene. No sabe si es un error que se llame Carlos o que se llama Javier. Y quizás empieza a ensayar, ¿cómo me sentiría si me llaman Carlina? Esto es algo preocupante realmente. Y esto es por causa del pecado, solamente por causa del pecado. Todo el mundo está confundido. La gente no sabe lo que debe ser ni lo que debe hacer. Hay personas que quieren ser como otras personas. Los más viejos quieren parecer jóvenes y los jóvenes quieren ser más viejos. Las mujeres quieren ser hombres y los hombres quieren ser mujeres. Los de una raza quieren ser de la otra. Y se mandan a hacer cortes de pelo como los de esa raza. No tienes que ser como la sociedad quiere que seas. Tienes que ser como Dios quiere que seas. Nuestras identidades no tienen que estar confundidas. Pero la tendencia social es que tratan de confundir nuestra identidad. La naturaleza se ha corrompido. La sociedad se ha corrompido. Y la influencia de los medios de comunicación es violenta en los niños. Y quizás los que más influencia ejercen sobre los niños son los que están más confundidos. Vemos Disney, que era realmente un ejemplo de enseñanza moral en un tiempo, hoy está convirtiéndose en la principal herramienta de adoctrinamiento de niños hacia el homosexualismo. Y esto es perverso. Es muy importante que nosotros entonces reconozcamos nuestros errores, esos secretos que nos enferman. Dice en la Biblia, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, oirá a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán a ti. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino, dice el Señor, por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Aquí el rey David está afirmando que mientras cayó se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día. De tal manera que no es tanto lo que tú comes, sino lo que te está comiendo por dentro. Si estás aburrido, si estás harto, si estás frustrado todo el tiempo con tantos problemas, necesitas prestar atención a la carga que estás llevando dentro de ti. Y piensa qué es lo que estás escondiendo. Los secretos enferman. Y cuando soy sincero y los saco a la luz,
Cuando soy abierto y humilde, pues indudablemente nos sentimos mucho mejor. Esconder las cosas no da resultado. Todo pecado escondido empeora cada vez más y va arruinando cada vez más tu vida, no la mejora. Entonces piensas, yo no quiero que nadie sepa esto. Esto es vergonzoso. Voy a taparlo aquí, voy a hacer un paréntesis en mi vida y no voy a sacarlo jamás a la luz. Y resulta que esto se vuelve una adicción. Y lo repites una y otra vez. Y cuando más lo escondes, más atractivo se vuelve. Si ocultas un temor, este temor se va a intensificar. Ese miedo aumentará cada vez más. Y cuando ocultas una herida emocional o un mal recuerdo, estos se arraigarán en tu corazón más profundamente. Esconder una herida emocional, un pecado, un temor, nunca da resultado, solamente empeora las cosas. Ahora quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿De qué problema en tu vida estás haciendo caso omiso? Haces como si no existiera, pero terminará destruyéndote. Hay otra cosa respecto de la cual quiero que seas honesto. Y para derrotarlo, debes aceptarlo. No puedes lidiar con los pecados en tu vida mientras no estés dispuesto a aceptarlos. No puedes resolver tus complejos hasta que no los aceptes. No puedes enfrentar tus miedos mientras no los admitas. Y para derrotarlos tenemos que aceptarlos. Tenemos que reconocerlos, reconocer nuestra realidad. Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. ¿Quieres ser próspero? Nunca lo serás si no cumples esta segunda parte de este versículo. Quien encubre su pecado jamás prosperará. De tal manera que si estás ocultando tu pecado, nunca vas a lograr la prosperidad. Pero dice, quien lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dios lo dice. Así que no luches con Dios. Quien encubre su pecado no prosperará, pero quien lo confiesa y se aparta hallará la misericordia de Dios, hallará el perdón de Dios. De tal manera que no puedes derrotarlo mientras no lo admitas, mientras no lo confieses. Derrochamos un montón de energía escondiendo nuestras heridas, nuestros complejos, nuestros malos hábitos. Y toda esa energía malgastada en tratar de ser lo que no somos. Escondiendo nuestras debilidades y pecados se consumen nuestras vidas. Y por eso estamos cansados todo el tiempo. En cambio, cuando nuestra vida es abierta y es auténtica, tendremos mucho más energía para hacer cosas buenas. Sin embargo, somos pecadores. Y quizás nuestros secretos nos mantienen enfermos y no podremos derrotarlos si no los admitimos. Otra cosa acerca de la cual debemos ser honestos es que el orgullo y los temores nos impiden avanzar. Y este problema es tan antiguo como el hombre. En Génesis 3, después de que Adán pecó en el huerto del Edén, dijo, tuve miedo y por eso me escondí, porque estaba desnudo. ¿Y cuál fue el primer temor que surgió en Adán? El temor a quedar expuesto. Que alguien llegue a saber cómo soy en realidad. Me escondí porque estaba desnudo, dice. Y así nos sentimos desnudos y vulnerables. Y desde entonces la gente ha estado escapando y culpando a otros. Escondemos nuestros pecados y culpamos a los demás. Y tenemos que recordar la parábola de los talentos en Mateo 25, en el que habla de que un hombre recibió un talento y dijo, tuvo miedo y fui y lo escondí. Escondí tu dinero allá entre la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y eso es orgullo. No quiero que nadie conozca mis debilidades. Y es miedo. Mis debilidades me aterran. Y por eso impide que sanemos y que seamos libres y que seamos restaurados. Es una barrera que no nos deja crecer. Algunos que han vivido algunos años podrán darse cuenta de las consecuencias de guardar un secreto. ¿Cómo hace daño eso? Y lo hemos visto en muchos casos, en muchos testimonios de personas que han callado sus pecados, los han escondido.
y finalmente resultan enfermos con cánceres, con leucemias, con una cantidad de enfermedades que desarrollan justamente por la falta de restauración. Así que tenemos que reconocer. El primer paso es reconocer que tenemos ciertas falencias, que tenemos ciertos problemas, que tenemos situaciones por resolver y por solucionar. De tal manera que no está bien cuando no admites que no estás bien. Todos nos necesitamos unos a otros y necesitamos la gracia de Dios. De tal manera que cada día es una oportunidad para poder sanar y para ayudar a sanar a otros si prestamos nuestros oídos a escucharle. Algunas personas piensan, yo no necesito recuperarme porque todavía no tengo mal olor. Todavía puedo manejarlo. Pienso que todavía funciono y no tengo que estar compartiendo mis problemas con nadie más. Pero el hecho de que no se note todavía no quiere decir que no haya problemas en tu vida. De tal manera que es mejor empezar ahora a hacer esa profilaxis espiritual que queremos hacer. Así no veas que hay una evidencia grande de un problema en tu vida. Hay algunas personas que quisieran ser mejores, quisieran ser más amorosos, menos egoístas. A otras personas les gustaría no perder los estribos, a veces salen de los chiros. A veces piensan que les gustaría no tener ese tipo de adicción, ya sea a las drogas, al juego, a las apuestas, a ver televisión, a las series de Netflix. Hay muchas adicciones nuevas, a las drogas. Otras personas les gustaría no tener ciertos miedos, ciertos temores. A otras les gustaría no ser tan inseguros, ¿no? El punto es que nadie es peor que los demás. Todos estamos en el mismo barco. Somos tan pecadores como todas las demás personas. Finalmente pertenecemos al mismo mundo caído. Y el orgullo y el temor nos impiden reconocer estas verdades. No queremos admitir nuestras debilidades, no queremos admitir nuestros temores, rehusamos aceptarlos. ¿Alguna vez has conversado así con alguien que te dice, ¿estás enojado? Y dice, no estoy enojado. Sí lo estás. No estoy enojado. Y a pesar de que es obvio que estás enojado, no quieres admitirlo. El orgullo y el miedo nos impulsan a resolver nuestros problemas por nosotros mismos. Jeremías 2:13 dice, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. 1, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Pero tengo todas las respuestas para tu vida, dice Dios. Y 2, han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. No solamente rechazamos a Dios, sino que tratamos de solucionar nuestros problemas por nosotros mismos, pero es como una fuente que no retiene el agua. ¿No es asombroso ver todas las cosas de las que echamos mano para resolver los problemas de nuestras vidas sin Dios? La astrología, la aromaterapia, los cristales, la quiromancia, la acupuntura, una cantidad de cosas que estamos buscando siempre para tratar de resolver nuestros problemas. Consultar a los brujos, probar una terapia o van a una conferencia de una secta, en fin, se compran todos los materiales y empiezan a hacer una cantidad de cosas en vez de hacer lo que Dios quiere que hagan. Se cavan sus propias cisternas, pero son fuentes rotas que no retienen el agua. Puedes hacer todas las buenas dietas que conoces y hacer todo lo que puedas, pero no podrás resolver un problema espiritual con una situación material. No puedes resolver tu corrupción espiritual ingiriendo una sustancia, ya sean píldoras, drogas, alcohol, televisión, pornografía o cualquier otra cosa. No aliviarás tu dolor, no puedes resolver tu problema espiritual ingiriendo una sustancia. Entonces, si quiero ser pobre de espíritu, lo primero que tengo que hacer es humillarme delante de Dios y admitir que no soy autosuficiente y debo admitir humildemente que necesito ayuda y la ayuda de parte de Dios.
En segundo lugar, necesitamos pedirle ayuda a Dios humildemente. O sea, admitimos primero que no somos capaces y luego pedimos la ayuda. Admitimos que necesitamos la ayuda de Dios. Así que el paso de la confesión viene primero, reconocer nuestros pecados. Y segundo viene la petición, Señor, ayúdame. Señor, te pido que me ayudes en esto. Pablo expone este concepto en 2 Corintios 1:9. Él estaba atravesando tiempos difíciles y dijo, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Sabías que Pablo estuvo a punto de desfallecer? Estaba deprimido, desanimado, con ganas de rendirse. Pero en este punto dice, dejamos de confiar en nosotros mismos. Y ese es el primer paso, reconocer que somos pobres de espíritu. Reconocer que no tenemos el poder para cambiar. Y él continúa diciendo, y aprendimos a confiar solo en Dios, admitiendo que no tenía poder para resolver su situación. Nunca sabrás que Dios es lo único que necesitas hasta cuando sea lo último que tengas, o lo único que tengas. Y lo que tienes es aquel Dios que resucita a los muertos. Y si Dios puede resucitar a los muertos, entonces puede resucitar un matrimonio muerto. Si Dios puede resucitar a una persona muerta, entonces puede resucitar también una carrera muerta. Si Dios puede resucitar a una persona muerta, entonces también puede resucitar sueños muertos. O puede restaurar el amor, el romance en tu matrimonio. Dios puede hacer milagros. Cualquiera puede sacar algo bueno de lo bueno. Pero solamente Dios puede sacar algo bueno de lo malo. Él es especialista en transformar crucifixiones en resurrecciones. Así que pídele ayuda a Dios, como lo hizo el rey David en el Salmo 51, que le dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y ser limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis ojos y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y este Salmo 51 realmente fue la inspiración de David para pedirle perdón a Dios por el asesinato del esposo de Betsabé. Y el Señor lo perdonó y después de esto él siguió adelante con su ministerio y con su carrera. Y el Señor lo restauró, lo perdonó. Pero si él no hubiera reconocido su pecado, quizás hubiera muerto. Porque dice en la Biblia que mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice el Señor. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no escondí mi iniquidad. Ahí él reconoció su pecado y lo confesó y le pidió ayuda a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, reconocer cuál es nuestro problema y pedirle ayuda a Dios. Así que te ruego que no esperes tocar fondo. A veces somos tan obstinados que Dios tiene que esperar que estemos postrados mirando al cielo para que realmente le prestemos atención.
Puedes hacerlo de la manera más fácil y de la manera más difícil. La manera más fácil es cambiar cuando nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer y lo hacemos. Y la más difícil es esperar a quemarnos. El problema de la mayoría de nosotros es que raramente cambiamos hasta que el dolor es más fuerte que nuestro miedo a cambiar. Y entonces cuando el dolor se hace insoportable, decimos, oh Dios, necesito ayuda. No esperes que llegues a esa situación. Busca la ayuda de Dios, que el Señor está dispuesto a ayudarte desde ya. No tienes que esperar a que la situación se agrave mucho más. Pide ayuda a Dios, reconoce tu problema, reconoce tu pecado, confiésalo y pide la ayuda a Dios ahora. Me gusta mucho la paráfrasis de la primera bienaventuranza de Mateo 5:3, que dice, bienaventurados todos los que se le han agotado sus recursos. Sin tu interferencia, Dios podrá conducir tu vida. De tal manera que cuando ya no tienes recursos, ya definitivamente te pones en manos de Dios. Y esto es la actitud que de alguna manera tendríamos que tener nosotros, a pesar de que podamos tener recursos. Decir, Señor, yo me pongo en tus manos para que me ayudes a solucionar esta situación. Yo reconozco que te he fallado en esto y en lo otro. Ayúdame. Admito que necesito ayuda y le pido a Dios ayuda. Pero luego viene la tercera cosa que debo hacer si es que realmente quiero ser pobre de espíritu. Y esto es lo más difícil para muchos, ¿no? Y es que debo aceptar humildemente la ayuda de otras personas. Y por medio de este tercer requisito, Dios nos demuestra que nos ha creado de tal manera que nos es imposible lograr una restauración completa por nosotros mismos. Quiero ser bien directo. ¿Sabes cuál es el problema que debemos resolver en tu vida? ¿Es una tentación? Ese vicio, esa falta o ese temor, esa preocupación, esa soledad, sea lo que sea que esté arruinando tu vida, nunca te podrás librar de esto por ti mismo. Si pudieras, ya lo habrías hecho, pero no puedes, así que no lo harás. Y no solo con la ayuda de Dios, sino también con la ayuda de otras personas. Y tú dices, no quiero hacerlo. ¿Por qué debería hacer esto? Pues porque te ayuda a ser humilde y le da a Dios la oportunidad de expresarle su gracia, de expresar su gracia en ti. Porque Dios da gracia a los humildes. Y si sigues estancado, es debido a tu orgullo. La Biblia dice en el Eclesiastés 3:9, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Eso se llama recuperación. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Dios nos creó de tal manera que nos necesitemos unos a otros. Y en el Nuevo Testamento la expresión unos a otros aparece 58 veces. Ámense los unos a los otros, cuídense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, oren los unos por los otros. Así que tenemos que apoyarnos unos a otros. Pero por eso existe la iglesia, para ayudarnos unos a otros. Dios nunca tuvo la intención de que anduviéramos solos por la vida. No fuimos creados para vivir solos. En nuestro diseño, nuestro ADN no está para que vivamos encerrados en nuestra soledad, apartados del mundo. No fuimos creados para enfrentar solo los problemas y los pecados. Nos necesitamos unos a otros. Anhelamos pertenecer a una comunidad. No fuimos hechos para encarar la vida solos. No fuimos creados para enfrentar en soledad nuestros problemas y nuestros pecados. Nos necesitamos los unos a los otros. Y tenemos un anhelo innato de pertenecer. No solo se nos llama a creer, sino también a pertenecer. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. El hecho es que si nos necesitamos los unos a los otros para mantenernos saludables, si no cuentas con una persona con la que puedas ser absolutamente honesto, pues lo lamento mucho, porque eso no es saludable. Dios nos creó de tal manera que necesitemos la ayuda de la comunidad para recuperarnos. Y por eso tenemos nosotros dentro de la iglesia algunos grupos pequeños que se reúnen una vez por semana y van estudiando la palabra de Dios, y es una oportunidad también para compartir sus problemas. Y me estoy refiriendo a Santiago 5:6, que dice, confiésense
los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. De tal manera que la sanidad viene como consecuencia de confesar nuestros pecados. Pero también dice, oren unos por otros y serán sanados. De tal manera que la sanidad comienza cuando nosotros empezamos a hablar con los demás sobre nuestros problemas. Si confesamos nuestros pecados, fiel es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra también. De tal manera que la sanidad comienza cuando nos animamos a expresar esos temores, esos pecados, ese problema, ese sentimiento que nos agobia. Para muchos este es el paso más difícil porque es necesario vencer el orgullo. Y en otras palabras piensan que no importa tener que confesarles mis problemas a Dios, pero sí tener que confesárselos a los demás. No importa comentarle a Dios mis adicciones, no me molesta contarle a Él mis pecados, porque finalmente ya los conoce. Pero contárselos a las demás personas, me duele el estómago, ¿no? De solo pensarlo. Y no me importa contar las cosas a Dios, porque finalmente Él ya las sabe, pero no se las voy a contar a otra persona. Y así nos mantenemos y guardamos entonces todas esas cosas en nuestra vida que empiezan a perjudicarnos y a hacernos daño. De tal manera que lo único que tenemos que hacer es que si queremos el perdón de Dios, tenemos que decírselo a Dios. Pero si queremos sanidad, tenemos que decírselo a otras personas. No tienes que contárselo a todo el mundo, no tienes que publicarlo en las redes sociales, no tienes que decirlo en la iglesia, al frente de todo el mundo. Simplemente busque una persona de confianza que te ame y cuéntale tu problema y él te va a orientar, va a orar por ti. Y seguramente te va a decir, a mí también me pasó algo parecido. Y entiendo que debe ser difícil. Honestamente, el mayor obstáculo que tenemos para poder ser transparentes es nuestro deseo de aparentar que estamos bien. Y eso no es muy bueno. Sería bueno que la gente supiera realmente cómo estamos. Pero el diablo pone 3 miedos que usa para que sigamos estancados. Y el primero es que sigamos en el pozo del miedo de nuestras propias emociones. Y este miedo consiste en pensar que si decides empezar tu problema, sea un miedo, un abuso, un recuerdo, un accidente, una herida, un daño, cualquier otra experiencia sucia y malvada, no serás capaz de controlar tus emociones, no podrás controlar tu tristeza. La vergüenza será insoportable, temes volverte loco al no poder controlar tu reacción emocional. Y con relación a esto, quiero decirles que la única opción es simplemente tranquilizarnos. En realidad, si tratamos de combatir esta emoción, nos volveríamos locos de verdad. Tenemos que entender 2 cosas. Primero, para todos los seres humanos han tenido alguna vez este tipo de miedo. No somos un caso especial. Todos hemos sentido alguna vez que nos estábamos volviendo locos. Así que no es tan grave. Todos hemos sentido en algún momento de la vida el miedo de perder la cabeza. Y segundo, la gente cuerda tiene esa clase de temores. Así que no estés loco, ¿no? Respira profundo y solamente recuerda que la gente cuerda no tiene ese tipo de temores. Los locos no tienen miedo de ser locos, ¿no? De modo que el solo hecho de que tengas miedo a enloquecer demuestra que no eres loco. Somos pecadores. Todos estamos en el mismo barco. Y ser conscientes de que estamos juntos en esto nos puede llevar a dejar de aparentar. De tal manera que todos en este mundo tenemos temores, todos tenemos inquietudes, todos queremos lucir bien, todos queremos tener hábitos que no queremos. Pero estamos en el mismo barco, estamos arruinados por el pecado, pero no estamos locos. Y ese es el miedo a nuestra propia reacción emocional. Hay un segundo temor, y es el miedo a la reacción de los demás. Tengo miedo de ser sincero porque puede que me rechacen. Me pueden desechar, o pueden pensar que yo soy un cristiano de segunda clase. Pueden pensar que soy un malvado. Pueden abandonarme, y yo sé lo que es eso.
En tercer lugar, la gente tiene miedo de ser sincera porque piensa que la sinceridad es inútil. ¿Qué diferencia hay? ¿Acaso vale la pena contarle mis problemas a esta gente? No, mejor no lo hago. Y no lo hacen. Pero la palabra de Dios dice, confiesen sus faltas unos a otros para que sean sanados. O sea, tenemos que entender que la palabra de Dios es mucho más sabia que nosotros. Y esto es una promesa de parte de Dios. Dios no es mentiroso. Confesemos unos a otros nuestras faltas y seremos sanados. La verdad es que Dios ha prometido ayudarnos. Así que si en verdad queremos sanar nuestras heridas y ser libres de nuestros complejos, de nuestros malos hábitos, si queremos crecer espiritualmente y llegar a ser más como Cristo, tendremos que hacer algo más que escuchar sermones. Hace tiempo hemos descubierto que aprendimos de diferentes maneras, ¿no? Algunas personas son más auditivos, ¿no? Tienen sus orejas bien puestas, ¿no? Y bien conectadas con el conocimiento, escuchan y aprenden. Y si eres una persona auditiva, felicitaciones, porque esa es la manera en que se enseña en la mayoría de las iglesias. Y se habla mucho, y tú escuchas y así aprendes, y resulta bien. Otros dicen, no, yo me olvido de todo lo que escucho, no lo recuerdo. Yo aprendo por medio de mis ojos, así que me gusta tomar notas y escribir, pues hágalo. Tome notas de lo que tenga que hacer y repase las notas. Otros dicen, no, yo detesto leer, no me gusta leer, pero me gusta conversar. Entonces participe en los grupos pequeños, en las células que tenemos y comparta de la palabra de Dios, converse sobre los temas que le interesen y comente sobre la palabra de Dios y de paso va a encontrar un ambiente seguro para poder contar sobre sus problemas y poder ser sanado. Hay otras personas que aprenden es haciendo. Ellos no miran el manual de ver cómo va el computador, sino de una vez van destapándolo y van mirándolo y sacando la tarjeta y poniendo otra y de alguna manera salen adelante con el tema, aprenden haciendo cosas. De tal manera que empiece a poner en práctica las recomendaciones que le estamos haciendo y va a ver cómo el Señor va a lograr transformar su vida en algo mejor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Usted quiere que el reino de los cielos sea suyo? Deje el orgullo, bájese de esa nube y empiece a practicar la humildad. Reconozca su condición, reconozca su pecado, reconozca en qué le está fallando al Señor y clámele al Señor, pídale perdón y pídale ayuda para que lo cambie y que usted pueda empezar a disfrutar esa vida abundante que el Señor nos ofrece a todos. Muchas gracias. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu misericordia. Señor, te damos gracias porque quizás algunas partes de nuestra vida están en desequilibrio y necesitan sanidad, Señor. Gracias, Señor, porque seguramente necesitamos cambiar algún área de nuestra vida, Señor. Y por eso hoy, Padre Celestial, queremos suplicarte que tú, Señor, seas colocando en nuestros corazones, Señor, el querer como el hacer, el reconocer nuestras faltas, Padre Santo, para que podamos ser sanados, Señor. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, por tu misericordia, por tu amor. Te doy gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Señor, por la administración que tú has traído a mi corazón con relación a este tema. Te pido, Dios, que si es tu voluntad, Padre Santo, guíame, Señor, en el camino en que debo andar, Padre Celestial, y sánanos, Señor. Ayúdanos a reconocer, Padre Celestial, cuáles son esas falencias que hay en nuestras vidas, cuáles son esos secretos ocultos, esos pecados ocultos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a sacarlos a la luz, Padre Santo, y que podamos reconciliarnos contigo, Señor, y que podamos ser de bendición para nuestra sociedad. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Un gran abrazo para todos. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí.